Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Bueno, mientras algunos se dedican solo a deconstruir, que parece lo más fácil, abolir la tradición y clamar contra aquello que nos ha constituido, al menos aquí, en este programa, intentamos construir. Esto es, proveernos de la memoria de lo que han sido nuestros padres, nuestros abuelos, las generaciones que nos han antecedido y de lo que en realidad somos, lo que podemos proponer a las generaciones posteriores. De eso está encargado en nuestro espacio La Gesta de España, José Javier Esparza. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y ahora apúntense con nosotros a uno de los episodios más hermosos y más claves de la historia de España, que es la batalla de las Navas de Tolosa, episodio que por supuesto conocían todas las generaciones anteriores, que constituía una piedra fundamental de su reconocimiento personal y que ahora pues desconocen todos, como es de rigor, para poderse creer que todos los días amanece de nuevo la existencia y el mundo gracias a la recreación que de ello hace Zapatero. Exactamente. Pero bueno, en la historia de España hay algunos hechos que son absolutamente miliares, fundamentales, porque cambiaron el curso de las cosas y nosotros estamos empeñados en recordárselos. Y uno de ellos es este de las Navas de Tolosa en 1212 en el norte de la provincia de Jaén, porque aquí se frustró el último intento islámico por apoderarse de la península, por recobrar el terreno perdido. Y una cosa todavía, creo yo, más importante, es que codo con codo combatieron todos los reyes de España de entonces, todos juntos contra un enemigo común. Es una batalla que dejaría escenas épicas que durante años alimentarían las crónicas, durante siglos, y que hoy conviene recordar. Bueno, pues vamos a este episodio esencial. Nos situamos hacia 1212. La reconquista está atascada. Hay una sucesión constante de luchas y de treguas que ha llevado a punto muerto la lucha. En Al-Ándalus hay un nuevo poder, el de los almohades. Y toda la historia de Al-Ándalus repite el mismo esquema. Una invasión africana que lleva al poder cada vez una nueva élite religiosa y guerrera, cada vez más cruda desde el punto de vista del fundamentalismo, efectivamente. La élite se instala, florece en la España mora, el poder se suaviza y acto seguido viene una nueva invasión. Y así transcurre en realidad todo el dominio islámico en la península. La primera invasión es la de los almorávides, después de que se descomponga el califato, cuando los almorávides se instalan aquí, se suavizan, se civilizan, como dice Juan Eslava. ¿Qué pasa? Pues que vienen otros todavía más brutos, en este caso los almohades. Cuando los almohades les pase vendrán los benimerines, pero bueno, ahora estamos en los almohades. Por cierto, que tiene que ver con el mapa del que hablabais antes de Zapatero, porque es la reivindicación tradicional de Marruecos, es el imperio almohade fundamentalmente, ¿no? Bueno, pues ahora estamos con los almohades. Han llegado, inicialmente es una secta religioso-guerrera, vienen del sur de Marruecos, al frente de esta hueste que llega, al frente de los almohades en general, hay un hombre importante, se llama Abu Abd Allah Muhammad al-Nasir, con perdón, realmente es complicado decirlo, es hijo del primer gran jefe almohade y de una esclava cristiana, por cierto, y era el emir de los creyentes. En árabe se dice Amir al-Muslimin. Las crónicas españolas lo llaman el Miramamolín. Tú sabes lo de estos futbolistas que se llaman Belubilečić y que cuando llegan aquí la gente los llama Pepe, porque, bueno, pues esto es lo mismo, es decir, que al Amir al-Muslimin la gente le llamaba el Miramamolín y en las crónicas españolas figura siempre como el Miramamolín. Bueno, el Miramamolín es el jefe almohade. Bien. Y frente a este poder amenazante, España cristiana está también en momentos muy delicados. Durante los decenios anteriores, muchísimo. La frontera había ido descendiendo hacia el sur, hasta situarse aproximadamente en Sierra Morena. Alfonso VII de Castilla había logrado contener a los almorávides. Cuando el rey muere, le sucede su hijo, Alfonso VIII, que busca prolongar la obra del padre, pero sufre una gravísima derrota en Alarcos en 1195. Y eso es tremendo, porque Alfonso VIII quería hacer como su padre, acabarla, no fue capaz. La derrota de Alarcos le va a crear un deseo de revancha permanente, es decir, llega a convertirse en una obsesión, porque además no fue solo un desastre militar, sino también un gran desastre político, es decir, los almohades tuvieron a su alcance Toledo, cosa que no pasaba desde hacía muchísimo tiempo. Si no llegaron a tomar Toledo fue porque no fueron capaces de asegurar el abastecimiento de las tropas a través de Sierra Morena, pero bueno, el hecho es que aquella derrota hizo que el prestigio del rey castellano cayera en Barrena, empezó a verse acosado por reclamaciones fronterizas de sus vecinos, que eran Navarra y León, bueno, pues reclamaciones de navarros y de leoneses. Aragón seguía siendo un muy firme aliado de Castilla, pero eso era lo único firme en una España cristiana que estaba en completa crisis.
Bueno, pues los almohades tuvieron a su alcance Toledo, y si no llegaron a tomarlo fue porque no lograron asegurar el abastecimiento de sus tropas más allá de Sierra Morena. Al mismo tiempo, el prestigio del rey castellano cayó en Barrena y empezó a verse acosado por reclamaciones de los vecinos navarros y leoneses. Aragón seguía siendo firme aliado de Castilla, pero casi era lo único estable en la crisis de la España cristiana. Claro, entonces, ¿qué pasa? Bueno, los moros no tenían fuerzas suficientes para pasar el Valle del Tajo. Y los cristianos tampoco tenían recursos suficientes para pasar Sierra Morena. Así que firmaron una tregua, pero una tregua evidentemente de conveniencia. Fue en 1197, hubo 10 años de tregua, pero todo el mundo sabía perfectamente que en cuanto se acabara la tregua volverían a bofetadas. Y, de hecho, empiezan a prepararse para eso casi desde el mismo instante en que firman la tregua. En Al-Ándalus, el viejo Miramamolín muere, le sustituye el nuevo Miramamolín, es este Al-Nasir del que hablábamos antes, hijo de una esclava cristiana. Es un hombre duro, fanático, ha jurado llegar a Roma y que su caballo abreve en el Tíber, bueno, un personaje, además lo duda, es decir, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, recluta un formidable ejército de almohades, se le suman millares de bereberes, de árabes, de andalusíes. Con este refuerzo espera dar el asalto final a la potencia castellana. Y va muy en serio, es decir, embarcan en África, desembarcan en España, cruzan Andalucía, llegan a Sierra Morena, y aquí el joven Al-Nasir, el hijo recuerda lo que le pasó a su padre, que no fue capaz de tomar Toledo porque no podía asegurar el abastecimiento de sus soldados. Así que en lugar de cruzar Sierra Morena, lo que hace es esperarse detrás. Es decir, que vengan los castellanos, que aquí les voy a dar candela. Y eso es lo que hace, es decir, no cruza las montañas, dispone a todas sus tropas al sur de Despeñaperros y en torno a los pasos de Despeñaperros, y se propone aguardar desde aquí, desde lo alto, a unas tropas cristianas que él cree que llegarán exhaustas, como así será, ¿no? ¿Y qué pasa con los cristianos entre tanto? Bueno, estos saben lo que están pasando, reaccionan con la natural inquietud. Alfonso VIII, que sigue obsesionado con tomarse la revancha por la derrota de Alarcos y terminar la obra que empezó su padre, sabe que su ejército es mucho menos numeroso que el contrario, y además mantiene sus problemas fronterizos con Navarra y León. Así las cosas, y por consejo del arzobispo de Toledo, Antonio Jiménez de Rada, toma una decisión trascendental. Se dirige al Papa, a Inocencio III, para pedirle que proclame cruzada su campaña contra el Islam. Cosa que era importantísima, porque la proclamación de cruzada significaba, primero, que gente de toda la cristiandad, es decir, de toda Europa, acudiría para engrosar sus filas. Y segundo y más importante, que mientras durara la cruzada, sus vecinos cristianos, o sea, Navarra y León, no iban a poder tocarle un pelo, cosa que él quería asegurarse la retaguardia, ¿no? Bueno, y así lo consigue que el Papa proclame la cruzada. Y así lo hizo el Santo Padre en mayo de 1212. Es fácil de reconocer la fecha de las Navas de Tolosa para los estudiantes que nos estén escuchando. 1212 es la clave, ¿no? 1212. Y esta cruzada enseguida empieza a predicarse por toda Europa. Y fue mano de santo. Mano de santo, absolutamente. El rey de Navarra, que era Sancho VII, termina incorporándose, prestando su apoyo a Castilla. El rey de León no le imita, pero sí que deja que marchen centenares de caballeros leoneses y gallegos a la batalla. Desde luego ninguno de los dos va a tomar la menor medida en la retaguardia castellana, es decir, están comprometidos con una cruzada. El rey de Aragón, Pedro II, que era un caballero de la cabeza a los pies, comparece allí con las huestes castellanas con 3.000 guerreros, y sobre todo durante semanas, durante meses, miles y miles de combatientes europeos empiezan a fluir hacia Castilla. Vienen de Provenza, encabezados por el arzobispo de Narbona, pero vienen también italianos, lombardos, bretones, alemanes. Con ellos viene una ingente muchedumbre de mujeres, de jóvenes, de otra gente, toda la gente que se va uniendo por el camino desde el centro de Europa para asistir a esta nueva cruzada que en España se ha declarado, ¿no? Bueno, lo de la cruzada europea, hay que reconocerlo, salió bastante mal, porque los europeos estaban acostumbrados a unas reglas de guerra extremas que incluían el saqueo y la degollina de los vencidos. Claro. Y en España, por el contrario, siglos de guerra habían constituido en norma casi general respetar la vida del vencido cuando éste abandonaba sus fortalezas. Pero claro, y esto para los europeos pues era una cosa que no... Pues muy atrasada. No, la verdad es que no lo conocían. Entonces ocurre que los cruzados europeos, por ejemplo, toman Malagón y pasan a cuchillo toda la población, cosa que para los castellanos era inconcebible. Entonces se creó un problema serio. En Calatrava
como ya había pasado lo de Malagón, Alfonso VIII prohibió que se pasara a cuchillo a los vencidos moros. Entonces los europeos pues, se cogieron un cabreo de narices, montaron un follón formidable, empezaron problemas sumamente serios. Bueno, es que la emprendieron contra las juderías locales. Sí, todas, una detrás de otra, con lo cual que era otro nuevo conflicto, porque el rey Alfonso VIII de Castilla no tenía nada contra los judíos. Bueno, y además, según van bajando hacia el sur, están los sempiternos problemas de abastecimiento, no hay comida, no hay víveres, hace calor. Los castellanos y los aragoneses estaban acostumbrados a esto ya después de muchos años de guerra, pero los europeos no, y empiezan a marcharse y bueno, hay que decir una cosa, al enemigo que huye puente de plata, y la verdad es que los castellanos y los aragoneses les dieron boleto, es decir, que según querían marcharse, que se marcharan. Y además, según se marchan, montarán alguna bronca por algunas ciudades españolas, ¿no? Se quedaron unos cuantos caballeros provenzales, el resto de los cruzados se marchó. Pero fíjate lo que significó eso, que las tropas cruzadas, las tropas cristianas, se quedaron reducidas a 1/3 del contingente inicial. A este contratiempo, visto que estaban reducidos a 1/3, los cruzados se encontraron con otro nada menor, se sumó otro nada menor, y es que cuando llegaron a las montañas, donde ya saben ustedes estaban esperándolos en la zona sur en Despeñaperros las huestes moras, descubrieron que los pasos, los pasos de Despeñaperros, que entonces se llamaba el Muradal, estaban tomados por los moros. Todos tomados por los moros. Y que era una situación endiablada, porque para dar la batalla al ejército moro había que atravesar Despeñaperros. Solo había un desfiladero, el de la Losa, y estaba atiborrado de enemigos. O sea, recuerda esto a las Termópilas. Absolutamente. Y Alfonso VIII estaba aterrado porque tenía en la memoria la derrota de Alarcos. Él vivía obsesionado por la derrota de Alarcos, ¿no? Pero todo eso ocurrió una cosa providencial, que además luego se ha agiografizado, porque se ha identificado a este personaje del que ahora vamos a hablar con un personaje de carácter religioso. Y es que, según estaban sin saber qué hacer, sabiendo que si pasaban por la Losa aquello iba a ser tremendo, de repente aparece un pastor en el campamento de las avanzallas cristianas que eran los vizcaínos, que combatían para el rey de Castilla, porque eran castellanos, los manda Lope de Haro, el hijo del señor de Vizcaya, y aparece allí un pastor que les explica que bueno, sí, que está todo tomado, pero que hay un paso desguarnecido en Despeñaperros y que él les puede guiar. Lope de Haro, me echa para adelante y dice, bueno, pues yo te sigo y a ver si es verdad. Y efectivamente, es el desfiladero que hoy se conoce como Puerto del Rey y Salto del Fraile, que todo el que haga la carretera de Andalucía pasa por allí y lo verá. Ese estaba libre. Y por ese desfiladero que les reveló un pastor, los cristianos consiguieron franquear Despeñaperros y llegar al otro lado frente al ejército del Miramamolín. Pues fíjense ustedes, gracias a Lope de Haro, hijo del señor de Vizcaya. Recuerden ustedes que esta batalla crucial que les estamos contando hoy, la de las Navas de Tolosa de 1212, tiene entre las huestes de vanguardia a los vizcaínos. Es que una y otra vez nos encontramos con que donde hay una historia de España fundamental hay un vasco. Y es que esto hay que recordarlo una y otra vez, ¿no? Verdad, sí. Bueno, pues ya está todo dispuesto para la batalla. Se ha franqueado Despeñaperros a través del Puerto del Rey o del Salto del Fraile, y ahora ¿qué nos encontramos? Pues seguramente la batalla más numerosa que se había librado hasta entonces en las tierras españolas. Hoy se calcula que por parte almohade, las crónicas antiguas son muy exageradas, pero los cálculos actuales calculan que por parte almohade debieron combatir unos 100.000, 120.000 hombres, es decir, una locura de gente, y por parte cristiana unos 70.000. Y bueno, y te puedes quedar con una estampa, es decir, ahí están casi todos los reyes de España, solo falta el de León, con sus ejércitos. León tiene sus caballeros, igual que los gallegos. Están todas las tierras de España ahí puestas encima a caballo, con milicias de las ciudades, porque los concejos han montado milicias que acuden allí con sus alabardas y sus lanzas y tal, a ayudar, ¿no? Y además España no solo está junta, sino que ahora está sola, porque todos los cruzados europeos se han marchado ya. Y es esta España junta y sola la que va a derrotar al mayor ejército musulmán que había aparecido hasta entonces en Europa. Eso fue la batalla de las Navas de Tolosa. El arzobispo de Toledo, uno de los que más incidió para que fuera cruzada, Jiménez de Rada, contó sus primeros compases y lo hizo de una forma tan viva que vale la pena escucharlo como él lo escribió. Alrededor de la medianoche del día siguiente, estalló el grito de júbilo y de la confesión en las tiendas cristianas, y la voz del pregonero ordenó que todos se aprestaran para el combate del Señor. Y así, celebrados los misterios de la pasión del Señor, hecha confesión, recibidos los sacramentos y tomadas las armas, salieron a la batalla campal. Y desplegadas las líneas, tal como se había convenido con antelación entre los príncipes castellanos, Diego López con los suyos mandó la vanguardia. El conde Gonzalo Núñez de Lara con los freires del Temple,
del Hospital, de Uclés y de Calatrava, el núcleo central. Su flanco lo mandó Rodrigo Díaz de los Cameros y su hermano Álvaro Díaz y Juan González y otros nobles con ellos. En la retaguardia, el noble rey Alfonso y junto a él, el arzobispo Rodrigo de Toledo. En cada una de estas columnas se hallaban las milicias de las ciudades, tal como se había dispuesto. El valeroso rey Pedro de Aragón desplegó su ejército en otras tantas líneas. García Romero mandó la vanguardia. La segunda línea, Jimeno Cornell y Aznar Pardo. En la última, él mismo, con otros nobles de su reino. El rey Sancho de Navarra, notable por la gran fama de su valentía, marchaba con los suyos a la derecha del noble rey, y en su columna se encontraban las milicias de las ciudades de Segovia, Ávila y Medina. Desplegadas así las líneas, alzadas las manos al cielo, puesta la mirada en Dios, dispuestos los corazones al martirio, desplegados los estandartes de la fe e invocando el nombre del Señor, llegaron todos como un solo hombre al punto decisivo del combate. Bueno, pues ahí está el planteamiento de la batalla, ciertamente épico, indudablemente con gran coraje por parte de las tropas españolas, que tenían que estar resueltas a lo que fuese, dada la posición minoritaria que tenían en cuanto a número y lo grave que era esta batalla para el futuro de la Reconquista. Y sabían lo que se iban a encontrar. Las tres alas del ejército cristiano cabalgan contra el enemigo, la caballería española arrasa sin contemplaciones las primeras líneas de la fuerza mora, que estaban compuestas sobre todo por voluntarios que habían acudido a eso, a morir en la yihad. Hay que recordar que estamos hablando de un ejército musulmán. Llegan pronto al pie de la loma donde estaba el campamento del Miramamolín, pero este era el momento que el Miramamolín esperaba a que llegaran allí los cristianos cansados y además cuesta arriba para soltar a su mejor fuerza, que eran los veteranos almohades, y aniquilarlos, ¿no? Los almohades se lanzan pendiente abajo, chocan contra los cristianos, los clavan en el terreno, empiezan a desorganizar las líneas cristianas, y el Miramamolín era lo que esperaba. En ese momento, con los cristianos desorganizados e inmovilizados, empieza a ordenar que sus arqueros turcos acribillen a todo lo que pillen, también a los propios musulmanes, pero de lo que se trataba era de aniquilar a la fuerza cristiana. Es un momento dramático. El primer movimiento cristiano parece haber fracasado recién cruzado de Peñaperros. Alfonso VIII, el rey de Castilla, ve banderas en retirada que le recuerdan la batalla de Alarcos. Sí. Y cree que esa enseña que se retira es la de Diego López de Haro y sus vizcaínos. Porque a Diego López de Haro, le reprocharon que la derrota de Alarcos fue culpa suya. Pero no era Diego López de Haro. Esta vez el honor de los vizcaínos quedaba a salvo. Con el rey en el puesto de mando están el arzobispo de Toledo, Jimeno de Rada, al que antes hemos escuchado, y un concejal de Medina del Campo, y los dos le sacan del error. Sabemos todo lo que pasó, sabemos la escena porque la contó Jiménez de Rada, y esta fue más o menos la conversación. Habla el rey. Mirad, arzobispo, cómo vuelve la enseña de don Diego. Todo ha fallado. ¿Estáis seguro? Perdonadme, señor. Decid, ¿quién soy? Andrés Roca, señor, de Medina del Campo. Y esa no es la enseña de don Diego. Mirad más adelante y veréis vuestra enseña, y don Diego con la suya. Los que huyen, los villanos somos, que no los hidalgos. Esa enseña que huye es la de Madrid. Cierto. Don Diego y los suyos se baten a pie firme, pero no podrán aguantar mucho tiempo. El moro los ha envuelto y los ha fijado al terreno. Pronto los arqueros de Miramamolín los exterminarán. Ha llegado el momento. Caballeros, disponed la carga. Señales Aragón y Navarra. Santiago y tierra España. ¿Y vos y yo, arzobispo? Decid, señor. Arzobispo, vos y yo aquí muramos. ¡Apoyo!
No eran los vizcaínos los que plegaban la enseña, eran los villanos y entre ellos los de Madrid. Y empezó el movimiento que Alfonso VIII se había guardado en la manga, una nueva masa compacta de caballería, salpicada de infantes, con el propio rey al frente, que arrolla la línea de combate, disgrega la resistencia mora y se planta ante la última línea de defensa del Miramamolín. El Palenque. El Palenque. Y aquí se encuentran con algo que a nosotros sí nos sorprendería, pero que ellos ya sabían que estaba allí. Y era lo siguiente. Desde las cruzadas era costumbre de los jefes moros tener en torno al Palenque, es decir, en torno a su fortaleza, una gran empalizada bien fuertemente atada con cadenas y protegida por unos soldados enterrados hasta las rodillas. Por Dios. No, deliberadamente enterrados hasta las rodillas. Eran los que se llaman los imesebelén, que quiere decir los desposados, que eran guerreros que habían jurado entregar su vida en la defensa del Islam y que para evitar la tentación de huir se hacían enterrar hasta las rodillas para tener la garantía de que iban a morir sacrificados. Dios mío. En su guerra. Bueno, lo que pasa es que no tienen, murieron, claro, es decir, no había mucho a eso iban, pues a eso lograron, murieron. Todo el éxito de la táctica mora dependía de una sola cosa, que es que la fuerza cristiana que llegara al Palenque no fuera lo suficientemente numerosa y por tanto no pudiera perforar la empalizada con las cadenas y tal. Pero claro, eso es lo que Alfonso VIII había calculado ya muy bien. Es decir, él ordenó su última carga cuando a los moros ya les quedaba poca fuerza por movilizar, de modo que los cristianos que llegan hasta el Palenque son muchísimos. La empalizada ni los imesebelén realmente no son resistencia, no son defensa para la caballería cristiana. Las defensas quedan perforadas. La tradición dice que fue aquí donde Sancho VII de Navarra rompe el primero esas cadenas y se las lleva a Navarra para que figuren en su escudo. Aquí respetaremos la tradición. Y una vez dentro los moros no tenían ya nada que hacer, es decir, los arqueros no podían moverse, no tenían ángulo de tiro, no podían literalmente coger un arco para empezar a disparar. A la caballería pesada en aquella época no había nada que se le pudiera oponer. Y bueno, la escabechina debió de ser horrorosa. El Miramamolín fue derrotado, huyó a toda prisa a lomos de lo primero que encontró, que casualmente fue un burro. El arzobispo y los demás clérigos presentes en el campo de batalla entonaron, como era costumbre en la antigua cristiandad, el Te Deum Laudamus, el damos gracias a Dios. Non nobis Domine, Domine, non nobis Domine, sed nomine tuo da gloria. Non nobis Domine, Domine, non nobis Domine, sed nomine. Non nobis Domine sed nomine tuo da gloria, no a nosotros la gloria de la batalla, sino a ti, Señor. Es un fragmento que Esparza se ha molestado en sacar de la película Enrique V, una maravilla. Y se nota porque la calidad del disco es de discoteca doméstica, efectivamente. No, pero es muy bello porque es una preciosidad. En la película efectivamente se hace también sobre los restos de una batalla y además era común a toda la cristiandad esta definición. Siempre se cantaba el Te Deum Laudamus después de una cosa así. Bueno, pues esto fue la batalla ganamos, de las Navas de Tolosa. Pues al final ganamos. Aquellos que se habían empalado hasta las orillas o enterrado hasta las rodillas, enterrados quedaron. La batalla de las Navas de Tolosa fue fundamental en la historia de España y de Europa. Nos ponemos en 1212. Lo cierto es que cualquier intento musulmán por recuperar el terreno perdido quedaba definitivamente desarbolado. Los pasos de Castilla hacia Andalucía además quedaron en manos cristianas por primera vez, cosa que fue fundamental, porque a partir de entonces ya la reconquista era cosa de tiempo nada más, ¿no? Las querellas de los reyes cristianos, aquellas que hablábamos al principio, pues se resolvieron, porque en el triunfo todo el mundo es generoso, ¿verdad? Y bueno, pues se resolvieron los problemas y Europa neutralizaba el peligro musulmán en Occidente, es decir, neutralizados los almohades, solo quedaba el frente oriental, digamos. Ha habido 3 hitos en la historia de Europa que Europa tiene que recordar siempre: la lucha contra los persas en las Termópilas, que ahora mismo está en el cine bajo el nombre Los 300, la lucha de la batalla de Lepanto encabezada por los españoles, cuyo Cristo frontal de la nave principal está en la Catedral de Barcelona, y esta batalla de las Navas de Tolosa, que es, digamos, el colofón de la reconquista, porque en realidad desde 1212 hasta 1492 es tiempo ya, como dice Esparza, como de sobra. Cuando se dice los moros estuvieron en España 700 años, bueno, hay que matizar mucho. En Palencia, por ejemplo, estuvieron muy poco tiempo y en muchos otros lugares 400, 300. Fíjate que el Miramamolín se retiró a Marrakech y allí murió, absolutamente triste de pena.
afectó, muchos murieron, por cierto, en los años siguientes, menos Sancho VII, que sobrevivió. Bueno, el hecho, 1212, batalla de las Navas de Tolosa, crucial, fundamental, es decir, gracias a eso España pudo nacer después, bajo el liderazgo castellano además, porque en aquel momento quedó muy reconocido, sobre todo porque Aragón quiso, cosa que es muy importante decir, ¿no? Y bueno, muy poquito no, unos cuantos años después, bastante 600 años después, pero muy cerquita de allí, no lejos de este pueblo de Jaén, pues brotará otro de estos grandes hitos, que es la batalla de Bailén. Pero con eso ya nos ponemos en la guerra de la independencia otro día de eso. Y en otro momento. Recuerden, las Navas de Tolosa 1212. En la cadena COPE, La tarde con Cristina.